Nadie estaba preparado. Nadie quería escucharlo. Nadie quería pronunciar esas palabras. Pero esta mañana, la noticia cayó como una puñalada en el corazón de millones de mexicanos, de generaciones enteras que crecieron con su voz, con su sonrisa, con su presencia imborrable en la pantalla y en los escenarios. Angélica María, la novia de México, la mujer que lo fue todo en la música, el cine y la televisión, ha partido. Y lo ha hecho de forma repentina, silenciosa y profundamente triste. Las redes sociales estallaron. Las estaciones de radio detuvieron sus transmisiones para poner sus canciones. Los canales de televisión comenzaron a transmitir especiales de sus novelas, sus películas, sus entrevistas. Porque no estamos hablando solo de una artista. Estamos hablando de una era. De una leyenda. De una parte viva de la identidad cultural de México. Dicen que el corazón se rompe en silencio, y en el caso de Angélica María, su final llegó sin grandes reflectores, sin escándalos, sin preparativos. Solo una noticia fría, breve, que rápidamente se transformó en dolor colectivo. Se fue a los 80 años. En paz. Pero dejando un vacío imposible de llenar. ¿Cómo despedir a quien nos acompañó en cada radio encendida en los años 60? ¿Cómo honrar a la mujer que cantó al amor, que actuó como ninguna, que fue ícono juvenil, madre ejemplar, musa eterna y símbolo nacional? ¿Cómo explicarles a las nuevas generaciones lo que representó para un país entero escuchar Eddie Eddy o verla protagonizar aquellas telenovelas que marcaron a nuestras madres y abuelas? Angélica María no fue una celebridad pasajera. Fue una institución. Un mito vivo. Una voz que enamoró a 3 generaciones. Una artista que supo evolucionar sin perder su esencia, sin escándalos, sin traicionar su estilo. Y hoy, mientras México entero la llora, el mundo del espectáculo se detiene para rendirle homenaje. Quédate hasta el final de este video. Porque aquí no venimos solo a informar. Venimos a recordar. A agradecer. A revivir. A honrar a una mujer que nos dio su vida entera en forma de canciones, de personajes entrañables, de emociones verdaderas. Angélica María se ha ido. Pero su legado, jamás. Y si alguna vez lloraste con sus novelas, bailaste con su música o te inspiraste con su historia, hoy es momento de acompañarla una última vez. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este homenaje. Porque los ídolos no mueren, se transforman en eternidad. Nadie lo esperaba. Nadie quería escucharlo. Pero esta vez, la noticia es real, y duele como pocas. Una generación entera acaba de perder a uno de sus más grandes pilares. México se queda sin una de sus voces más dulces, más emblemáticas, más entrañables. Y el mundo del espectáculo, ese universo de luces, aplausos, escenarios y suspiros, acaba de quedar envuelto en un profundo luto. Angélica María, la novia de México, ha partido, y lo ha hecho en medio de una tormenta emocional que nadie estaba preparado para enfrentar. Sí, leíste bien. Esa mujer que nos hizo cantar, que nos hizo llorar frente al televisor, que protagonizó los romances más icónicos del cine de oro, y que con su voz acarició los corazones de millones durante más de 6 décadas. Hoy ya no está entre nosotros. Y aunque su legado es inmortal, su ausencia deja un vacío inmenso. Porque no hablamos de una actriz más. No se trata simplemente de una cantante o una estrella pasajera. Hablamos de una leyenda viva que ahora se convierte en leyenda eterna, pero no sin antes dejarnos marcados por el trágico final que tuvo, un final que muchos intentaron ocultar, pero que hoy decidimos contar con el respeto, el amor y la verdad que ella se merece. Angélica María no solo fue una figura. Fue un símbolo cultural. Fue el rostro de la inocencia, la voz de la juventud, el espejo de la sensibilidad femenina en una época donde el arte mexicano necesitaba voces auténticas. Nació para brillar, y desde pequeña se ganó el corazón de todo un país que la adoptó como hija, hermana, madre, y por supuesto, como novia. Porque así la bautizó el pueblo, la novia de México, un título que llevó con humildad, con elegancia y con una dulzura que nunca se desgastó, ni con los años, ni con los escándalos, ni con las inevitables tristezas de la vida.
Pero detrás de los reflectores, detrás de los vestidos impecables y las portadas de revistas, Angélica también conoció el dolor. Pocas personas saben la magnitud de lo que tuvo que enfrentar a puertas cerradas, las traiciones amorosas, las crisis de salud que nunca reveló del todo, el miedo constante al olvido. Y la carga silenciosa de tener que demostrar, una y otra vez, que todavía era relevante, que todavía podía conquistar un escenario, que todavía podía sonreír aunque por dentro estuviera rota. En los últimos años, su presencia se hizo más esporádica. Muchos pensaron que era por decisión propia. Otros, que estaba simplemente disfrutando de su vejez lejos del bullicio. Pero lo cierto es que Angélica María ya estaba luchando una batalla silenciosa contra el deterioro físico y emocional. Su cuerpo se debilitaba, su voz, aquella voz que enamoró a generaciones, comenzaba a apagarse poco a poco, y su memoria, según fuentes cercanas, empezaba a fracturarse en episodios dolorosos de confusión y silencio. La última vez que apareció en público, lo hizo con una sonrisa tenue, tomada del brazo de su hija, Angélica Vale. Fue un evento breve, sin entrevistas, sin discursos. Pero los que la vieron de cerca notaron algo distinto, su mirada ya no brillaba igual. Su andar era lento, frágil. Como si ya supiera que estaba despidiéndose. Y ahora, tras confirmarse su fallecimiento a los 80 años, el país entero se ha detenido. No hay palabras suficientes para describir el impacto de esta pérdida. Las redes sociales se llenan de lágrimas digitales, de videos antiguos, de homenajes improvisados. Las estaciones de radio interrumpen su programación para poner sus canciones. Los noticiarios abren con su nombre. Y en cada hogar mexicano, alguien ha susurrado entre sollozos, no puede ser, se fue Angélica. Pero esto no es solo un obituario. Este video es un homenaje profundo, una despedida desde el alma y también una verdad que muchos evitaron decir en voz alta. Porque su final no fue simplemente natural. Fue el desenlace de años de desgaste, de heridas no sanadas, de decisiones dolorosas y de una soledad que creció en silencio, envuelta en flores pero llena de espinas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a conocer aquí no lo vas a escuchar en los medios tradicionales. Vamos a contarte la historia detrás del telón. Vamos a recorrer juntos la vida íntima, las victorias, las pérdidas, los momentos que marcaron a esta mujer que lo dio todo por el arte, por su público, por su hija y por su país. Hoy, más que nunca, México necesita recordar quién fue Angélica María. Y tú, que estás del otro lado de la pantalla, también formas parte de este homenaje. Porque si alguna vez tarareaste una de sus canciones, si lloraste con sus novelas, si te enamoraste con sus películas o si simplemente admiraste su elegancia, entonces esto también es por ti. Prepárate. Porque lo que sigue no es solo una biografía. Es una despedida íntima, dolorosa y necesaria. Y es, sobre todo, una forma de decirle a Angélica, donde quiera que esté, gracias. Gracias por tanto. Y perdón por no haber escuchado antes sus silencios. Orígenes e infancia de Angélica María. De que las cámaras la adoraran. Mucho antes de que su rostro se convirtiera en sinónimo de dulzura, de belleza clásica, de inocencia convertida en canción. Mucho antes de que alguien siquiera imaginara llamarla la novia de México. Angélica María era solo una niña, pequeña y brillante, con los pies en la tierra, el alma en llamas y los sueños aún por tejer. Una niña que nació lejos de los estudios de grabación y de las luces de Televisa. Una niña que vino al mundo con una sensibilidad distinta, como si algo dentro de ella ya supiera que su destino iba a ser extraordinario, pero también doloroso. Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Su llegada al mundo fue en medio de la Segunda Guerra Mundial, en una época turbulenta, marcada por la incertidumbre global, la migración, el miedo y los cambios abruptos en el orden de las cosas. Su padre, Arnold Hartman, era un empresario estadounidense. Su madre, Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, era una mujer mexicana fuerte, apasionada por el arte, con una firmeza emocional admirable y un sentido del deber que marcaría para siempre a su hija.
Desde su primer aliento, Angélica ya cargaba con el peso de dos mundos, la sangre extranjera de su padre y la intensidad mexicana de su madre. Un choque de identidades que la acompañaría toda su vida. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a México, un país que la abrazaría, la moldearía y eventualmente la convertiría en una figura fundamental de su cultura popular. Pero lo que pocos sabían era que aquel traslado no fue precisamente por motivos de oportunidad. Detrás había conflictos, tensiones familiares y una historia que, durante décadas, fue cuidadosamente protegida por la discreción de su madre. Arnold Hartman se alejaría pronto de la vida de su hija. Y aunque el apellido quedaría por siempre como una marca de su origen, la presencia paterna fue, desde el inicio, un espacio vacío que dolía más de lo que Angélica, siendo tan pequeña, podía comprender. Creció, entonces, en un hogar encabezado por su madre, una mujer que no solo cuidó de ella con ferocidad y ternura, sino que también la impulsó con decisión a explorar su sensibilidad artística desde los primeros años. Mientras otros niños jugaban a las muñecas o montaban bicicleta, Angélica pasaba horas escuchando radionovelas, memorizando diálogos, ensayando canciones frente al espejo y soñando con escenarios aún inexistentes. Su madre, Angélica Ortiz, no tardó en reconocer ese talento precoz, y lo canalizó. A los 5 años, ya comenzaba a destacar como una niña inquieta, carismática y con una capacidad impresionante para memorizar guiones y adaptarse a personajes. Tenía algo en los ojos. Algo que conmovía. Algo que traspasaba. Algo que simplemente no se podía fingir. Así fue como, sin empujones ni imposiciones, Angélica María inició una carrera como actriz infantil que marcaría su destino para siempre. Su debut en el cine fue a los 6 años, en la cinta Una mujer decente 1950, y desde entonces no se detuvo jamás. Pero el precio del éxito llegó pronto. Porque mientras sus compañeros de escuela jugaban en los recreos o hacían tareas en casa, ella pasaba horas en rodajes, grabando bajo reflectores que le quemaban la piel y la infancia al mismo tiempo. Muchos adultos la admiraban, pero pocos se detenían a pensar en la niña que existía detrás del personaje. Esa niña que sonreía frente a la cámara, pero que muchas veces lloraba en silencio cuando las luces se apagaban. Esa niña que tenía que ser perfecta, simpática, talentosa, puntual, incluso cuando lo único que deseaba era un abrazo de su papá, o una tarde cualquiera sin que le dijeran qué hacer o qué decir. Su madre fue su roca, su guía, su todo. Pero también fue exigente. Rigurosa. Impulsó su carrera con amor, sí, pero también con una firmeza que no dejaba espacio para el error. Angélica María aprendió desde muy pequeña que en este mundo no basta con tener talento, hay que resistir. Y resistir, muchas veces, significa sacrificar la infancia, la espontaneidad, la inocencia. A los 10 años, ya era conocida en la radio, en el cine, en los pasillos de las televisoras. Todos hablaban de la niña prodigio. Todos querían verla actuar, escucharla cantar. Pero nadie se preguntaba cómo estaba por dentro. Y es que ser famosa tan pronto no es una bendición. Es una carga. Una carga que se vuelve más pesada cuando el entorno espera que siempre sonrías, que siempre seas amable, que nunca te equivoques, que nunca digas no puedo. Así transcurrió su infancia, entre aplausos y soledades, entre elogios y presión, entre flores y ausencias. Porque aunque su carrera florecía, su mundo interno se iba llenando de silencios. Silencios que, con el tiempo, crecerían hasta convertirse en heridas profundas. Pero también fue una infancia. De disciplina, de amor maternal inmenso, de aprendizaje constante. Una infancia donde descubrió que su voz era poderosa, que su rostro tenía magia y que su nombre, algún día, sería inolvidable. Y así fue. Porque desde aquel momento en que una niña llamada Angélica María pronunció su primer parlamento en el cine, México supo que acababa de nacer una estrella. Una estrella que nos acompañaría por décadas, que nos haría soñar, enamorarnos, llorar y cantar. Una estrella que, aun con su trágico final, jamás se apagará. Juventud y primeros éxitos, de estrella infantil a reina absoluta del cine y la música mexicana.
Si su infancia había sido una montaña rusa de emociones, sacrificios y aprendizaje, su juventud fue un torbellino imparable de transformaciones, aplausos masivos, ídolos rotos, canciones eternas y una fama que, lejos de desvanecerse con los años, se volvió un huracán que arrasó con todo. Porque Angélica María no solo sobrevivió al tránsito de niña prodigio a adolescente pública, lo conquistó. Y lo hizo con una fuerza magnética, con una belleza silenciosa, con un talento que no se podía imitar. Con esa mezcla perfecta de dulzura e intensidad que la convirtió, sin exagerar, en una de las mujeres más admiradas, deseadas, escuchadas y observadas del mundo hispano. A los 13 años ya tenía una trayectoria que muchos adultos envidiaban. Había trabajado al lado de los actores más importantes del momento, había sido dirigida por nombres legendarios del cine mexicano, y su rostro era portada constante en las revistas de espectáculos. Pero lo que vino después no fue una continuación, fue una explosión. Porque al cruzar el umbral de la adolescencia, Angélica María dejó de ser la niña encantadora para convertirse en símbolo de juventud. En referente de una nueva generación que buscaba identificarse con alguien que no fuera ni tan lejana como las divas del pasado, ni tan artificial como las estrellas prefabricadas. Su talento era real. Su carisma era innegable. Pero su autenticidad era lo que más la distinguía. No necesitaba escándalos, ni vestidos provocativos, ni romances mediáticos para llamar la atención. Le bastaba con estar ahí. Con cantar. Con actuar. Con mirar a la cámara y provocar suspiros. Con pronunciar una frase en una telenovela y que millones de jóvenes quisieran ser como ella, vestir como ella, hablar como ella, amar como ella. Fue en esa época que comenzó su consolidación como estrella juvenil total. En el cine, brilló en dramas románticos, en comedias ligeras y en cintas musicales que la elevaron al nivel de íconos como Rocío Dúrcal o Marisol. Pero fue en la televisión y, especialmente, en la música, donde alcanzó dimensiones históricas. Grabó discos que se vendieron por millones. Sus canciones fueron himnos de juventud, de amor puro, de ilusiones rotas, de pasiones intensas. Temas como Eddie Eddie, Reina de la Canción, El hombre de mi vida y Una muchacha como yo fueron verdaderos fenómenos, no solo en México, sino en toda América Latina. Sus giras eran multitudinarias. Sus presentaciones, emocionantes hasta las lágrimas. Donde quiera que se presentaba, las calles se paralizaban. Los gritos eran ensordecedores. La gente rompía barreras, se desmayaba, lloraba. Era la época dorada de una figura que ya no era solo artista, era mito en construcción. Fue precisamente en esos años cuando el público y la prensa comenzaron a llamarla la novia de México. Un título que surgió casi de manera espontánea, popular, genuina. Nadie lo impuso. Nadie lo planeó. Fue México mismo quien la bautizó así, como un acto colectivo de amor. Porque verla era como ver a la novia que todos querían, a la hija ideal, a la hermana que cuidaba con ternura, a la amiga leal, a la mujer imposible de odiar. Pero detrás de esa imagen perfecta, había una presión monumental. Angélica María debía sonreír siempre. Debía mantenerse delgada, impecable, educada, disponible. Debía ser modelo moral en un mundo que comenzaba a llenarse de tentaciones, de excesos, de oscuridades. Y ella, con su elegancia natural, resistía. Pero no sin costo. Porque mientras su rostro decoraba marquesinas, su alma se llenaba de preguntas. ¿Quién era ella realmente detrás del personaje? ¿Hasta cuándo aguantaría la perfección impuesta? ¿Dónde quedaba la joven real, con sus dudas, con sus miedos, con sus deseos? Durante esa etapa de esplendor, conoció también el amor por primera vez. Vivió romances que la marcaron. Algunos platónicos, otros más intensos, pero siempre con el peso de ser observada. No podía amar en privado. Cada mirada, cada beso, cada desliz, era motivo de titulares. Y eso, poco a poco, fue generando en ella una especie de coraza emocional. Aprendió a proteger su intimidad. Aprendió a callar cuando querían hacerla hablar. Aprendió a construir una versión pública de sí misma que fuera inquebrantable, aunque por dentro estuviera profundamente cansada.
Sin embargo, su entrega nunca disminuyó. Si algo caracterizó a Angélica María durante su juventud fue su ética de trabajo implacable. Dormía poco, ensayaba mucho. Cantaba, grababa, viajaba, sonreía. No importaba si tenía fiebre, si sufría del corazón, si acababa de salir de una crisis emocional. Ella cumplía. Ella estaba ahí. Ella sostenía el peso de su fama con la dignidad de una reina, aunque muchas veces nadie preguntara cómo se sentía en realidad. Así fueron sus años de oro. Llenos de gloria, sí, pero también de soledad. De momentos inolvidables, sí, pero también de silencios que dolían. Porque crecer bajo el escrutinio del público no es crecer, es actuar mientras uno va descubriendo quién es. Y Angélica, con todo el amor que recibía, seguía buscando un lugar donde pudiera ser simplemente ella, sin el personaje, sin el maquillaje, sin el sí, claro, sin el deber constante de agradar. Pero a pesar de todo, construyó un imperio emocional. Se volvió parte del alma mexicana. Se convirtió en ícono no solo de una época, sino de muchas generaciones que la adoptaron como referente. Porque Angélica María no solo fue joven, no solo fue bella, no solo fue talentosa. Fue verdadera. Y eso es algo que ni el tiempo, ni el olvido, ni la muerte podrán borrar. Fama y éxito, el punto más alto de una carrera inigualable. Hubo un momento en el que no existía un solo rincón en México donde su nombre no provocara sonrisas, suspiros o lágrimas. Un momento en el que Angélica María no era simplemente una artista, era el rostro de todo un país. Representaba lo mejor de su tiempo, la ternura de la juventud, la pasión del amor puro, la fuerza de la mujer que nunca dejaba de luchar. Y no solo conquistó la televisión o el cine, conquistó el alma de millones que la vieron crecer, transformarse y brillar con una luz tan intensa que ni los años ni la muerte podrán borrar. A finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, Angélica María estaba en todas partes. Protagonizaba películas a un ritmo vertiginoso, grababa discos que batían récords de venta, ofrecía conciertos ante multitudes y aparecía en revistas, entrevistas, radio, televisión, era omnipresente. Pero no por marketing ni por escándalos, sino por mérito propio. Su talento era tan versátil que podía pasar de una balada romántica desgarradora a una comedia ligera sin perder ni un gramo de autenticidad. Tenía un magnetismo natural, una forma de conectar con la gente que trascendía los personajes. Fue durante esa época que vivió su máximo apogeo en la llamada época de oro de la balada juvenil mexicana. Compartió escenarios con Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, Julissa y otros grandes ídolos. Pero ella brillaba con una identidad propia. Mientras algunos se apagaban con el tiempo o se perdían en su propio mito, Angélica María supo mantenerse vigente reinventándose sin traicionarse. Supo ser moderna sin dejar de ser clásica. Supo madurar sin perder su esencia. Su carrera musical fue, sin duda, una de las más impresionantes de su generación. Grabó más de 50 discos, muchos de los cuales se convirtieron en oro y platino. Sus canciones eran coreadas por miles y miles de fans. En su voz, México encontró una nueva forma de decir te amo, de llorar por un amor perdido, de soñar con la pareja ideal. Temas como Tú sigues siendo el mismo, El hombre de mi vida, Reina de la canción y A dónde va nuestro amor se convirtieron en himnos que trascendieron generaciones. Pero no solo fue una cantante exitosa. Fue una actriz de peso completo. Participó en más de 60 películas, muchas de ellas hoy consideradas clásicos del cine mexicano. Su rostro iluminaba la pantalla con una expresividad única. Era capaz de conmover con una sola mirada. De provocar risas, llanto, identificación. Fue dirigida por los cineastas más importantes del país y trabajó al lado de leyendas como Pedro Infante, Joaquín Cordero, Silvia Pinal y Fernando Allende. Y luego vino la televisión, el medio que terminó de consagrarla. Las telenovelas fueron el vehículo perfecto para que su talento llegara, diariamente, a millones de hogares. Protagonizó títulos emblemáticos como Muchacha italiana viene a casarse 1971, Ana del Aire 1974, Corazón salvaje 1968 y más adelante, ya como actriz madura, Rosalía.
Mi pequeña soledad y muchas otras. En cada uno de esos proyectos dejaba el alma. No actuaba para gustar. Actuaba para tocar el alma. Y lo lograba. Era tan grande su influencia que no importaba la edad, el género o la clase social del espectador. Todos amaban a Angélica María. La admiraban, la respetaban. Y eso, en un medio tan cruel como el espectáculo, es casi imposible de lograr sin doblegarse. Pero ella nunca se traicionó. Su éxito fue limpio. Su fama fue honesta. Su grandeza fue construida sobre años de trabajo, de lágrimas, de sacrificios y de amor al arte. También fue reconocida fuera del país. Su música llegó a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y su presencia era solicitada en países como España, Argentina, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y hasta Filipinas. La prensa extranjera la describía como la mujer que encarna a todo un pueblo, y no estaban equivocados. Porque su éxito no se medía solo en números, sino en emociones. En la forma en que miles de personas se formaban durante horas solo para verla pasar, para tocar su mano, para decirle gracias. Durante estos años de gloria, recibió decenas de premios, discos de oro y platino, reconocimientos de la Sociedad de Autores y Compositores, homenajes por trayectoria artística, medallas de honor, estrellas en pasillos internacionales. Pero quizá el mayor premio fue el cariño incondicional del público. Aquel que no se compra. Aquel que no se construye con campañas publicitarias. Aquel que nace del alma, y se queda ahí para siempre. Y sin embargo, en medio de esa cima, también había vértigo. También había noches en hoteles vacíos. También había momentos de silencio absoluto después del aplauso. Porque la fama, aunque brillante, también es cruel. Y Angélica lo sabía. Sabía que cuanto más alto se llega, más duro puede ser el golpe. Pero aún así, eligió brillar. Eligió cantar. Eligió dar. Porque no sabía vivir de otra manera. Y ese, tal vez, fue su mayor éxito, nunca dejó de ser artista. Ni cuando estaba cansada. Ni cuando estaba enferma. Ni cuando ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Fue reina. Fue voz. Fue imagen. Fue bandera. Fue emoción. Fue, sin duda, la figura femenina más completa y querida que el espectáculo mexicano ha tenido en el último siglo. Amor, maternidad y relaciones ocultas, lo que nunca se dijo de la mujer detrás del mito. La gente la veía como un sueño. Como un ideal. Como ese tipo de mujer que parecía inalcanzable y a la vez profundamente cercana. La novia de México no solo era un título, era una responsabilidad emocional. Un personaje que representaba la dulzura, la entrega, la virtud, la ternura, la paciencia, la perfección que millones deseaban encontrar en una mujer. Pero nadie se detuvo a pensar que, detrás de esa imagen impecable, había una mujer real. De carne. De alma. Una mujer con anhelos, con heridas, con necesidades profundas. Una mujer que también quiso amar y ser amada. Que también quiso equivocarse sin ser crucificada. Que también quiso, alguna vez, dejar de fingir fortaleza. El amor, para Angélica María, nunca fue sencillo. Desde muy joven se volvió objeto del deseo público. Cientos de cartas, de promesas, de declaraciones, de propuestas. Actores, cantantes, políticos, empresarios, todos querían estar cerca de ella. Todos querían poseer un fragmento de la mujer que el país entero adoraba. Pero Angélica, quizás como defensa, quizás como resultado de tantas decepciones no contadas, fue siempre muy celosa de su intimidad. Supo cerrar puertas. Supo proteger su corazón. Y cuando se enamoró, lo hizo con el alma, pero en silencio. Uno de los capítulos más conocidos, y al mismo tiempo más envueltos en misterio, fue su matrimonio con Raúl Vale, cantante y comediante venezolano, con quien se casó en 1975. La boda fue un evento nacional, televisado, mediático, celebrado como un cuento de hadas. México entero los vio sonreír en el altar, intercambiar votos, prometerse amor eterno. Pero la realidad, como casi siempre,
era mucho más compleja. Raúl era carismático, talentoso, simpático, pero también era un hombre difícil. De carácter impredecible, con inseguridades profundas, con un ego que muchas veces chocaba con la figura imponente de Angélica. Y aunque durante un tiempo parecían la pareja ideal, con el nacimiento de su única hija, Angélica Vale, las grietas comenzaron a hacerse visibles. Discusiones silenciosas, celos, ausencias prolongadas. Angélica, como madre, se entregó por completo. Pero como esposa, comenzó a apagarse lentamente. Lo que parecía amor se volvió rutina. Lo que parecía alegría se volvió tensión. Y lo que parecía eterno, terminó. La separación no fue escandalosa, pero sí profundamente dolorosa. No por los titulares, sino por lo que implicaba en su alma, una herida abierta que nadie vio. Angélica María no solo se divorciaba de su esposo. Se divorciaba del ideal que había intentado construir. Se enfrentaba a la realidad de ser madre soltera, famosa, observada, juzgada. Y lo hizo con la misma dignidad con la que cantaba en los escenarios. Lo hizo sin escándalos, sin lágrimas públicas. Lo hizo a su manera, en silencio, pero con el corazón roto. Su hija, Angélica Vale, se volvió entonces su centro, su prioridad, su razón para seguir de pie. La crió con valores, con fuerza, con libertad. La protegió del medio artístico todo lo que pudo, y cuando la niña decidió seguir sus pasos, la acompañó sin intervenir. Su relación madre-hija fue única, poderosa, indestructible. En ella volcó todo el amor que le fue negado en otros aspectos. Fue su cómplice, su confidente, su mejor amiga. Y aunque muchas veces cargó con la culpa de haber elegido mal, de haber expuesto a su hija a un mundo tan cruel, Angélica María jamás dejó de luchar por darle a ella lo que a ella misma le había faltado. Un espacio seguro para ser quien era. Pero no todo terminó con Raúl Vale. Hubo otros amores. Algunos fugaces, otros más intensos. Algunos ocultos por completo. Se habló durante décadas de relaciones secretas con actores casados, con productores poderosos, con músicos famosos. Siempre bajo el velo de la discreción. Siempre negando lo evidente. Porque Angélica aprendió muy pronto que en el mundo del espectáculo, una mujer sola puede ser idealizada, pero una mujer con deseo, con autonomía emocional, con vida sexual libre, es castigada. Y entonces cayó. Y entonces fingió. Y entonces se escondió. No por vergüenza, sino por sobrevivencia. Porque sabía que el personaje de la novia de México no podía permitirse manchas, ni escándalos, ni vulnerabilidad. Y ese personaje, a veces, pesaba más que su propia identidad. Pasó los años amando en secreto. Tal vez lloró por noches enteras por alguien que jamás pudo tener. Tal vez dejó ir a quien sí la merecía, por miedo a perder lo que había construido. Tal vez se abrazó a sí misma en silencio, cuando todos pensaban que tenía el mundo a sus pies. Y sin embargo, nunca dejó de creer en el amor. En entrevistas, hablaba de él con ternura. Con nostalgia. Como quien lo conoció, y también lo perdió. Su maternidad fue su mayor logro. Más allá de los discos, de las películas, de los premios. Más allá de la fama. Más allá de la soledad. Su hija fue su triunfo más íntimo. Y en cada paso que Angélica Vale dio, como actriz, como comediante, como cantante, allí estaba ella, observando con orgullo, con lágrimas discretas, con la certeza de que todo lo vivido había valido la pena. Porque Angélica María, aunque amó con heridas, aunque se equivocó, aunque fue traicionada, nunca dejó de amar. Nunca dejó de entregarse. Nunca dejó de creer que el amor, por más doloroso que fuera, era lo único que realmente valía la pena. Y por eso, incluso en sus últimos años, aún esperaba una mirada sincera, una caricia desinteresada, una compañía silenciosa. No necesitaba un romance de telenovela. Solo un alma que no le tuviera miedo a la suya. Y eso nunca lo confesó en voz alta. Pero lo gritaban sus ojos. Su retiro silencioso y las enfermedades que ocultó, el principio del final. No fue de un día para otro. No hubo un comunicado oficial.
Tampoco un anuncio televisado, ni ruedas de prensa, ni despedidas grandilocuentes. Fue más bien un silencio que se fue colando poco a poco. Un vacío que comenzó a notarse lentamente en los escenarios, en las telenovelas, en las galas, en los homenajes donde siempre solía estar presente. Angélica María no se retiró, se fue apagando. Como esas estrellas que no se caen del cielo, pero que dejan de brillar con la misma intensidad. Como esas voces que ya no cantan, pero siguen resonando en los rincones más profundos del corazón. Durante años, siguió haciendo apariciones esporádicas. Algunos proyectos musicales junto a su hija. Pequeñas intervenciones en programas especiales. Entrevistas breves, ediciones de aniversario, homenajes públicos. Y en todos ellos, su esencia estaba intacta, la sonrisa, la elegancia, la dulzura. Pero quienes la conocían de cerca, y no eran muchos, sabían que algo había cambiado. Que la energía ya no era la misma. Que el cuerpo comenzaba a cobrar factura. Que había días en los que simplemente no podía levantarse de la cama. Angélica María, que tanto había dado de sí al arte, a su público, al país, comenzó a luchar una batalla que no se veía en los escenarios. Una batalla privada, dolorosa, solitaria. Una batalla contra el envejecimiento, contra la fragilidad, contra la enfermedad y contra el olvido. Porque si hay algo que duele más que la enfermedad física, es la sensación de desaparecer lentamente del corazón de un pueblo que alguna vez te adoró. Nunca quiso hablar públicamente de sus padecimientos. Nunca buscó lástima. Nunca quiso convertir su fragilidad en espectáculo. Por eso, durante mucho tiempo, la verdad se ocultó. Pero el deterioro estaba ahí. Era evidente. Las ausencias se acumulaban. Las entrevistas se posponían. Su rostro comenzó a ausentarse de las alfombras rojas, de los festivales, de los noticieros que alguna vez abrían con su nombre. Fuentes cercanas, pocas, porque siempre fue muy hermética, aseguran que comenzó a sufrir, desde hace más de una década, problemas neurológicos degenerativos. Perdía la memoria a ratos. Confundía fechas, nombres, lugares. A veces despertaba en medio de la noche sin saber en qué año estaba. Tenía lapsos de lucidez profunda, seguidos por horas de silencio absoluto. No era demencia confirmada. No era Alzheimer diagnosticado públicamente. Era algo más sutil. Más lento. Más doloroso. Una especie de nube constante en su mente que la obligaba a retirarse, no por miedo, sino por dignidad. También padecía dolores crónicos. Sus articulaciones ya no le respondían igual. Su voz, esa voz que enamoró generaciones, se volvía cada vez más débil. Incluso su andar, antes tan elegante, se tornó tembloroso. Caminaba siempre acompañada, aunque insistía en hacerlo por sí misma. Porque Angélica María nunca dejó de ser fuerte, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. Los médicos hablaban de agotamiento sistémico. De desgaste neuromuscular. De fatiga crónica. De un sistema inmune debilitado por años de presión, de giras interminables, de escenarios que exigían sonreír aún con fiebre, de una vida entera sin tregua. Pero ella no se quejaba. No pedía ayuda. Solo se alejaba. Solo dejaba de contestar. Solo desaparecía por momentos, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Su hija, Angélica Vale, se volvió su principal sostén. En ella depositó la confianza, la seguridad, el cuidado. Vivieron juntas durante un tiempo. Compartieron momentos de profunda conexión. Y aunque hubo dolor, porque ver a una madre convertirse en sombra de lo que fue es insoportable, también hubo amor. Mucho amor. La maternidad, esa que Angélica María defendió con uñas y dientes, fue la red que la sostuvo en la caída. Fue la luz que alumbró los pasillos de los hospitales, las madrugadas de insomnio, las crisis de llanto. Durante los últimos 5 años, su vida fue casi totalmente privada. Su círculo íntimo estaba compuesto por su hija, algunos médicos de confianza y un par de amistades que jamás vendieron información. Su retiro fue tan silencioso como su sufrimiento. Y aunque el mundo preguntaba dónde estaba Angélica, nadie decía nada. Porque ella así lo quiso.
Porque incluso en su fragilidad, eligió la elegancia del silencio. El público comenzó a notar su ausencia de manera más clara en 2023. Las redes sociales se llenaban de preguntas. ¿Dónde está Angélica María? ¿Por qué ya no aparece? ¿Está enferma? Y aunque algunos medios intentaron investigar, la familia fue firme: Angélica está bien, está tranquila, está en casa. Pero la verdad era otra. Estaba deteriorada. Estaba confundida. Estaba cansada. Y sin embargo, seguía siendo ella. Seguía cantando bajito cuando nadie la veía. Seguía viendo viejos videos de sus películas. Seguía acariciando fotos enmarcadas de su juventud. Seguía preguntando por fans que ya habían muerto. Seguía sonriendo cuando escuchaba su canción favorita. Seguía, en lo más profundo, siendo Angélica María. Y así, sin despedidas, sin homenajes ruidosos, sin lágrimas públicas, se retiró. No como lo hacen las estrellas que buscan atención, sino como lo hacen las verdaderas reinas, con la frente en alto, con dignidad, con paz. Pero todos sabíamos, en el fondo, que ese retiro era también el principio del final. El trágico final y sus últimos días, la verdad que México no estaba preparado para escuchar. Tras años de silencio, de retiros discretos, de rumores sobre su salud y apariciones cada vez más escasas, la verdad finalmente salió a la luz. Angélica María, la novia de México, falleció a los 80 años. Rodeada de su hija, de un puñado de personas leales, y de un país entero que aún se resiste a creerlo. Sus últimos días fueron profundamente íntimos. Entre paredes silenciosas, fotografías antiguas y melodías que marcaron generaciones, Angélica se despidió del mundo sin estruendo, sin cámaras, sin homenajes en vida. Su cuerpo ya no respondía. Su mente se apagaba lentamente. Pero su alma seguía siendo inmensa. Falleció en casa, en la madrugada. El parte médico fue simple: complicaciones multisistémicas, agravadas por años de deterioro neurológico y emocional. Pero la causa real va más allá de lo clínico. Angélica María murió de amor. Amor entregado sin medida. Amor que no siempre fue devuelto. Amor que le dolió en el cuerpo, en la memoria, en el alma. Hoy, México está de luto. Pero también agradecido. Porque ella nos dio todo. Nos regaló una época. Una voz. Un rostro. Un ideal. Y aunque ya no está físicamente, su legado vivirá para siempre en cada canción, en cada novela, en cada rincón de nuestro corazón. Si tú también creciste con su voz, si alguna vez lloraste viéndola actuar, si aún hoy la recuerdas con cariño, suscríbete al canal. Ayúdanos a mantener viva su historia. A que las nuevas generaciones conozcan quién fue realmente Angélica María. Porque las leyendas no mueren, solo cambian de forma. Gracias por tanto, Angélica. México nunca te olvidará.